Hola, ¿qué tal? En este apartado daremos a conocer de qué forma podemos nosotros lograr una restauración, una recuperación de datos para en cualquier momento, si llegara a existir alguna situación de pérdida de datos, de información o de nuestra base de datos, por medio de comandos y por distintas formas podemos lograr esta restauración, esta recuperación de estos datos. En esta parte, esta práctica se hará mediante SQL Server dentro de una máquina virtual que previamente ya tenemos instalada, y lo que tenemos que hacer, con lo que tenemos que empezar, es teniendo una base de datos ya creada. Puede ser desde nuestro manejador MySQL, desde nuestro comando MySQL. Como pueden ver, yo ya tengo una creada que fue la que utilicé para esta práctica, que se llama escuela. Esta puede ser una manera como la forma casual, la forma normal, ¿no? Create database, le ponemos el nombre, hacemos el uso de nuestra base de datos y pues empezamos a crear nuestras tablas, que en mi caso es alumno, como lo podemos ver en un momento, por lo cual solo tengo una. Y en las cuales tengo dos caracteres, dos parámetros, que es la clave y el nombre del alumno. A esta parte es muy sencilla. Tengo mi base de datos muy sencilla, muy sin sentido, pero fue la que me ayudó a llevar esta práctica o este ejemplo que es la restauración de nuestros datos, de nuestra base de datos. Como les comento, lo podemos hacer desde aquí, desde nuestro manejador de SQL Server, entrando a nuestra instancia que pertenece, y por lo tanto aquí ya nos aparece nuestra base de datos ya creada. La podemos crear aquí también dando clic en nueva base de datos y agregando los parámetros que nos implica para esta creación de base de datos, como un nombre, y simplemente damos clic en aceptar y ya nos aparece aquí. Al igual para agregar tablas, en este apartado agregamos las tablas: clave, nombre, apellido paterno, apellido materno, algún correo, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Aquí ubicamos el nombre de nuestra tabla, la cual puede ser docentes. Y pues bueno, aquí en este apartado ya nos aparece. Y así podemos ir creando las tablas previas para lo que vamos a hacer uso. Muy bien. Cabe resaltar que hay varias formas de tener esta recuperación de datos. Puede ser mediante un archivo ya con la extensión de base de datos de nuestro manejador MySQL, como también puede ser creando una copia de seguridad de nuestra base de datos, teniendo puntos de recuperación y a los cuales podemos accesar mediante el nombre, el tipo de acceso o mediante algunos parámetros de código que más adelante les pondré un ejemplo, cómo se borran los datos y cómo con los comandos, con el código, se recuperan los datos y los vuelve a agregar en la lista. Muy bien.
Teniendo esta parte de aquí, en mi tabla de alumno ya tengo mi clave del alumno, el nombre, apellido paterno y apellido del alumno. En esta parte, al igual, existen varias formas de hacer nuestra copia de seguridad, nuestros puntos de restauración, como los podemos hacer mediante nuestra línea de comandos de MySQL, o al igual desde nuestro símbolo del sistema, fijándonos en nuestro directorio de MySQL. Siguiendo nuestra extensión, nuestra versión de MySQL, nuestro directorio bin, que es nuestro, el que vamos a hacer uso para hacer nuestro backup, nuestra restauración de nuestra base de datos, o hasta cierto punto nuestro archivo donde previamente podemos iniciar a trabajar desde una plataforma como puede ser MySQL, Workbench. Desde ahí podemos hacer uso de esta extensión y hacer el llamado a nuestra base de datos e implementarla en nuestra línea de comandos y seguir trabajando como posteriormente o normalmente se hace. Aquí vamos a ingresar a nuestra carpeta bin, vamos a visualizar o desplegar nuestro directorio, y este comando que tenemos aquí en MySQL dump.exe es donde previamente podemos hacer ya nuestro backup directamente desde nuestro símbolo de sistema, accediendo a nuestra plataforma MySQL, lo cual aquí vamos a poner MySQL dump. En este caso, nuestro usuario, que es root, y nuestro password, y seleccionamos nuestra base de datos. En este ejemplo es escuela. Nos pide el password. Y bien, lo que estamos viendo aquí, lo que nos acaba de generar toda esta línea, como podemos ver aquí, tenemos nuestra tabla alumno con sus respectivos parámetros, y a partir de ahí podemos ahora ejecutar el mismo comando que teníamos, pero ahora vamos a agregar el signo de asignación, donde vamos a poner el nombre de nuestro backup. En este caso es escuela, yo le voy a poner respaldo escuela con la extensión .sql, y ejecutamos, y en este directorio que tenemos aquí, desde C hasta bin, es donde nos generará este archivo, donde previamente lo podemos cargar, podemos hacer el llamado de este archivo y hacer la restauración de nuestros datos. Esto implica, o esto viene siendo igual que una copia de seguridad desde símbolo de sistema accediendo a MySQL. En esta parte de aquí también lo podemos hacer dando clic derecho en la base de datos que vamos a hacer nuestra copia de seguridad, y nos vamos a ir hasta este apartado. Como podemos ver aquí, nos muestra todas nuestras bases de datos. Vamos a hacer uso de la que ya tenemos ya hecha. Nos pide el modelo de recuperación, en este caso es simple porque solo necesitamos o solo hacemos uso de algunos parámetros, de algunas instrucciones o herramientas, y
En mi caso se me hizo un poco más factible, más usual, más rápido y de mejor manejo para hacer nuestra recuperación de datos. El tipo de seguridad, de copia de seguridad, lo vamos a poner como completa, ya que si lo ponemos como diferencial solo nos pide que se guardará como base de datos. Lo pondremos completa para poder tener al menos una copia de esa misma copia. Y bien, asignamos algún nombre de nuestro backup. Podemos darle una fecha de vencimiento a este backup por si tenemos alguna limitante de que solo queremos hacer uso de ese backup durante unos días, durante unos meses. Ponemos la fecha y cuando se venza el archivo puede quedar de alguna manera inservible o en su caso eliminado, no podemos hacer uso de ello. Esto ya rige y va fuera de lo que estamos tratando, pero es función y hace función de nuestra seguridad, de nuestros archivos, y esto lo podemos usar cuando proporcionamos el archivo, tenemos un backup de alguna empresa, lo cual nos solicitan y podemos darle ese tiempo de expiración porque diariamente surgen nuevos datos, nuevas locaciones de datos y posteriormente información nueva. Y en esta parte es donde agregamos nuestra dirección. Lo podemos hacer desde el directorio que tenemos por default, o nos podemos ir a otra dirección, documentos, archivos de programa, escritorio o algún disco extraíble. Si así lo fuera, este sería el apartado. Y bueno, damos clic en aceptar. Y previamente ya debemos de tener, bueno, en esta parte yo creé una carpeta que se llama prueba, donde tengo mi base de datos. Y bueno, aquí tenemos nuestro backup que viene siendo alumno. Aquí tenemos nuestro respaldo escuela. Y bueno, esa sería la parte para crear nuestra copia de seguridad, donde después en este apartado podemos restaurar nuestra base de datos. Se llama escuela, desde datos, desde nuestra base de datos que se llama escuela, y como pueden ver ya nos asigna nuestra copia de seguridad. Damos clic en aceptar y finalizó correctamente la restauración y ya podemos hacer uso. Como lo podemos ver aquí, ya nos previsualiza nuestras columnas. Esta fue de la que acabamos de crear, pero aquí también nos muestra la que ya teníamos creada. Y pues bueno, esto nos ayuda muchísimo, o podemos tener un mayor control de nuestros datos, de nuestra información. Como ya lo había mencionado, tenemos una copia de seguridad de nuestra base de datos. Tenemos información, la cual se puede retractar en un archivo, en un documento, el cual podemos hacer uso. Y teniendo esta copia de seguridad, yo lo veo de una manera muy personal. Si llegara a existir alguna limitante, que los datos de nuestra máquina se perdieron, podemos hacer esta restauración, esta recuperación de datos, de información, e iniciar previamente con nuestro trabajo que ya tenemos realizado, o en su caso tener alguna copia de esta base de datos, y ayuda muchísimo al nivel de trabajo que tenemos. Existen otras opciones, existen más opciones de recuperación, de restauración,
Hay algunas que nos dan la complejidad de alguna plataforma donde previamente nos pide un usuario, una dirección y accede a nuestros directorios donde se pueden encontrar estas bases de datos. Seleccionamos, damos algún nombre, asignamos algún nombre a esta dirección y nos permite seguir trabajando con nuestra base de datos ya existente o ya guardada en un punto de restauración o en alguna copia de seguridad. Y bien, como también lo había mencionado, existe otra manera de hacer esta restauración, esta recuperación de datos mediante una consola. Una consola que nos permite tener la codificación de nuestra base de datos, las inserciones que hacemos, como eliminaciones o agregaciones de datos que hacemos para alguna función que se requiera en nuestra base de datos. En esta parte tenemos varias opciones que nos da explorador de objetos, detalles del explorador de objetos, avisos registrados o explorador de plantillas. Muy bien, de esa ventana vamos a hacer uso la que nos asigna hacia nuestra codificación que les menciono. Y pues bueno, esta es nuestra consola donde agregaremos nuestras instancias, nuestras inserciones que queremos hacer de acuerdo a la acción que buscamos hacer, como puede ser borrar datos, alguna tabla, seleccionar algún nombre de base de datos, darle prioridad a un parámetro, como puede ser de clave a nombre, hacer una extensión de nuestra base de datos, exportar datos, tablas en este caso, y la cual a esta ventana, a esta acción, podemos visualizarlo, podemos acceder a ella desde una nueva consulta, donde podemos generar la inserción de tablas con algún nombre, alguna prioridad, etcétera. Y bueno, el comando que vamos a hacer, este es nuestro archivo que tenemos ya creado aquí, alumno, lo cual vienen tres registros con su respectivo clave, su nombre, su apellido paterno y su apellido materno. Todo esto para hacerlo un ejemplo un poco más complejo. Y bueno, como podemos ver aquí en nuestra declaración, bueno, aquí vamos a borrar todos nuestros datos con esta. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a ejecutar. Bueno, en este caso alumno ya no es válido. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestros datos. Bueno, esto quiere decir que acabamos de tener una pérdida de datos. Acabamos de eliminar nuestros datos, por lo cual no podemos tener no podemos volver a hacer uso de estos archivos porque los acabamos de eliminar. Esto es un ejemplo para ver qué tipo de recuperación tenemos de esta información, de estos datos, y mediante qué instrucciones. Bueno, durante varias investigaciones, tutorías, hasta cierto punto estuve investigando esta estructura de este código, lo cual nos ejemplifica la recuperación de estos datos. Como previamente ya los habíamos eliminado, vamos a recuperar esos archivos con esta instrucción, con esta sintaxis bulk. La siguiente línea bulk nos va a permitir hacer la inserción de estos datos y por consecuente hacer la recuperación de estos mediante una dirección y mediante qué protocolos va a iniciar esta recuperación de datos.
vamos a insertar en la tabla alumno from nuestro archivo que ya tenemos acá, alumno, el cual borramos nuestra información, nuestros datos con su respectivo extensión, lo cual aquí es como es el archivo txt, nuestro archivo permanece como txt en nuestro directorio en C. Y bueno, with nos va a ayudar a declarar en qué línea va a iniciar nuestra corrida de nuestros datos, lo cual es en la 2, porque en la primera tenemos nuestra declaración de variables y posteriormente, el orden en el que irían nuestros datos. Va a iniciar en la segunda línea, donde empieza clave del alumno 1, porque en la primera línea tenemos clave del alumno, punto y coma, nombre, punto y coma, apellido paterno, punto y coma, apellido materno del alumno. Y bueno, aquí la línea va a terminar cuando encuentre un punto y coma, lo cual es donde va a seguir leyendo los datos en la línea número 3, donde ya sería clave del alumno 3, y finalizará donde ya no encuentre nada o encuentre un espacio. Y bueno, esto, para no correr toda nuestra pantalla, seleccionamos y ejecutamos nuestro código, lo cual previamente, bueno, aquí vamos a actualizar nuestro directorio. Y bueno, esto es lo que les decía, en la primera línea permanece nuestra clave, nuestro nombre, apellido paterno, apellido materno. Segunda línea es donde empieza nuestro registro y es donde podemos hacer nosotros ya el salvaguardo de esta información mediante estos archivos, mediante esta extensión. Obviamente hay otras reglas, otras instrucciones por las cuales podemos hacer esta recuperación. Otra de las partes es lo que les comentaba, de tener la copia de seguridad mediante una codificación, mediante una pequeña parte de código. Podemos hacer que esa copia de seguridad se vuelva nuestro archivo original y a partir de ahí podemos volver a hacer funciones dentro de nuestra base de datos, nuestra información, etcétera, 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 como previamente ya lo hemos visualizado. Y bueno, hasta aquí sería esta práctica. Cabe resaltar que existen muchas maneras, algunas distintas, algunas similares, para hacer de nuestra información más útil cuando existe alguna limitante, alguna situación que puede ser el perder nuestra información o el hacer uso de ella mediante otra estancia de trabajo, otra plataforma, por lo cual puede ser útil. Y bueno, esto sería todo. Espero les haya sido entendido y claro un poco y les haya podido ser usual o les pueda ser usual para lo que trata esta unidad, esta materia o hasta cierto punto esta tarea, que es los esquemas de recuperación. Gracias.